nombre es Bexaida Beatriz Campos Aguilar. A continuación, pasaré a hablarles un poco acerca de la evolución histórica del derecho penal en las épocas primitivas. Y es que se dice que la ciencia del derecho penal se hallaba en las manos de copistas, sin ingenio ni espíritu crítico, por lo cual es entendida como nacida en las sociedades, tras la necesidad de la creación de la propiedad privada, la cual es considerada como uno de los indicios del derecho penal. Otro aspecto importante dentro de la época primitiva es también que se basa en la costumbre. Eso quiere decir que el derecho es consuetudinario, que por ende llega a tener características religiosas y otras denominadas místicas o mágicas. Esto debido a que en esa época las sociedades tenían una mentalidad dirigida hacia la venganza privada, la cual se considera como una manifestación primitiva de la represión penal, ya que se creía que la sanción acarreaba un castigo de fuerzas sobrenaturales o divinas. Las sanciones, las cuales eran castigadas con penas atroces, tales como matar, también quemar, lapidar y entre otras, ¿verdad? Es decir, que se basan prácticamente en la ley de Talión. Y esta ley, como se sabe, se trata de exigir un castigo igual al crimen cometido, como bien ha sido conocido por el famoso dicho que dice que ojo por ojo y diente por diente. Otro punto importante es la pena pública sobre el periodo humanitario y el periodo científico. En el periodo humanitario, la pena pública nació como una reacción a la excesiva crueldad imperante en la aplicación de penas. Dentro de esta corriente se pugna por la exclusión de los suplicios y crueldades innecesarias, que se propone la certeza contra las atrocidades de las penas. Se preconiza la peligrosidad del delincuente como punto de mira para la determinación de las sanciones aplicables y se urge por una legalidad de los delitos y de las penas. Bien, en la etapa científica, en esta etapa el delincuente es el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia. El delito es una manifestación, personalidad del delincuente y hay que readaptar a esta a la sociedad corrigiendo sus inclinaciones viciosas. Tal corrección es el pivote sobre el cual gira este nuevo periodo. La pena como sufrimiento carece de sentido. Lo que importa es su eficacia, dado aquel fin. Las ciencias criminológicas vinieron a iluminar el problema hasta su fondo y a caracterizar el nuevo periodo, en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que destaca en el primer término del panorama penal. En la evolución de lo que hoy conocemos como derecho penal, tuvo que pasar a través de diferentes etapas, las cuales se hicieron referencia en párrafos precedentes. De dicho desarrollo se formaron las escuelas penales. Las escuelas penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. A continuación paso a mencionar las escuelas penales. La escuela clásica, la escuela positivista, la tercera escuela, la escuela sociológica, la escuela dogmática, la escuela finalista, la escuela de la dogmática jurídica contemporánea o también conocida por la nueva política criminal, la escuela abolicionista,
del derecho penal, la Escuela del Derecho Penal Mínimo. Y por motivos del tiempo solo desarrollaré las principales escuelas penales, las cuales son las tres primeras: la escuela clásica, la escuela positivista y la tercera escuela. Bien, la escuela clásica nace como el tratado de los delitos y de las venas de becaria y finaliza con carrera, dado surgimiento a la escuela clásica, siendo sus principales conceptos básicos los siguientes. Paso a mencionarlos. El punto cardinal es el delito, hecho objetivo, y no el delincuente. El método es deductivo y especulativo. Solo puede ser castigado quien realice un acto previsto por la ley como delito y sancionado con una pena. La pena solo puede ser impuesta a los individuos moralmente responsables. La represión penal pertenece al Estado exclusivamente, pero en el ejercicio de su función el Estado deberá respetar los derechos del hombre y garantizar procesalmente. La pena debe ser estrictamente proporcional al delito y señalada en forma fija. El juez solo tiene facultad para aplicar automáticamente la pena señalada en la ley por cada delito. Posteriormente le cedió el paso a la escuela positiva, la cual de manera preponderadamente en esta rama del pensamiento se toma en cuenta la personalidad del reo como criterio determinante en las disposiciones y las finalidades del derecho penal. Las directrices conceptuales básicas de la escuela positiva se pueden resumir de la siguiente manera. El punto de mira de la justicia penal es el delincuente, pues el delito no es otra cosa que un sistema revelador de un estado peligroso. La sanción penal, para que derive del principio de defensa social, debe estar proporcionada y ajustada al estado peligroso y no a la gravedad objetiva de la infracción. El método es inductivo experimental. Todo infractor de la ley penal, responsable moralmente o no, tiene responsabilidad legal. La voluntad está determinada por influjos de orden físico, psíquico y social. La pena tiene una eficacia muy restringida. Importa más la prevención que la represión de los delitos y por tanto las medidas de seguridad importan más que las penas mismas. El juez tiene la facultad para determinar la naturaleza delictuosa del acto y para establecer la sanción imponiéndola con duración indefinida para que pueda adecuarse a las necesidades del caso. La pena como medida de defensa tiene por objeto la reforma de los infractores readaptables a la vida social y la segregación de los incorregibles. La tercera escuela es una posición ecléctica entre las dos escuelas anteriores, tomando conceptos fundamentales de los clásicos, pero también de los positivistas, estimando al delito como un fenómeno individual y social, orientándose al estudio científico del delincuente y la criminalidad. Niega el libre albedrío si éste es considerado en toda su dimensión. Acepta el principio de responsabilidad moral, distinguiendo entre imputables e inimputables. Sin embargo, no se estima al delito como un acto realizado por alguien con libertad absoluta, sino que existen motivos que determinan y coaccionan psicológicamente al infractor. Se inclinan más por estimar la pena como una defensa social